Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Hola, muy buenas tardes, un saludo a todos los seguidores de Flaxo Radio. Estamos una vez más aquí a través de los canales de la plataforma digital para una nueva versión de lo que es el programa Dialogando. Le queremos agradecer a todos nuestros seguidores por el apoyo que nos han brindado en todas las versiones de este programa y también de otros programas como Entre Culturas y los demás programas de la parrilla programática. Los invitamos por favor a que sigan participando en nuestros programas, que sigan compartiendo, sigan enviando los comentarios y las preguntas que les parecen correspondientes. Y bueno, hoy día nos convoca, como les decía, una nueva versión del programa Dialogando. El programa Dialogando lo que hace es tocar temas de actualidad política, actualidad social a nivel nacional, pero también internacional, utilizando las herramientas que nos da el mundo académico. Hoy en día la producción se movió bastante para poder formar un panel que nos permitiera hablar sobre el tema de la participación ciudadana en Ecuador y en Latinoamérica. Aparejado también al anterior programa que trataba el tema de la consulta popular en Ecuador y a los otros programas que veníamos tratando con estudiantes de la maestría, pero últimamente con profesores y también incluso algunos participantes del mundo político. Este programa es bajo la producción de César Augusto Camacho, que les habla Rodrigo Dueñas y también Javier Maca. Está César Augusto, que nos va a estar apoyando desde las redes sociales. Y bueno, voy a proceder con lo que nos convoca. Voy a proceder a presentar al panel que está hoy con nosotros. Estamos muy agradecidos de que hayan aceptado nuestra invitación. Le agradecemos desde ya. Y está con nosotros el profesor Santiago Basabe, quien es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, quien realizó estudios previos de pregrado y posgrado en Derecho Económico y Ciencia Política en la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Andina y Flaxo Ecuador. Dentro de sus temas de investigación se encuentra el estudio de las interacciones entre política y justicia y el análisis de los procesos de toma de decisiones en las Cortes Supremas de América Latina. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Además nos acompaña el señor Pablo Andrade, quien es licenciado en Psicología Clínica, pero además PhD en Social and Political Thought de York University en Toronto, Estados Unidos. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias. ¿Está bien la presentación? Sí, excepto por un pequeño error geográfico. Toronto queda en Canadá. No disculpe, tiene razón, Canadá. Y Nelson Nogales, quien es sociólogo egresado de la Universidad Mayor de Saint-Simón, Cochabamba, Bolivia. Tiene una maestría en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, y actualmente cursa un doctorado en estudios andinos acá en Flaxo. Y además es docente de la Universidad de las Américas en Quito. ¿Cómo están, Nelson? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a mis compañeros Pablo y Santiago. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a los tres por haber aceptado esta invitación. Como les comentaba, Dialogando se ha dedicado a tomar temas de la actualidad, temas que están en la agenda y tocarlos desde un punto de vista académico para poder dotar de más información, de más elementos a nivel analítico para las personas que nos escuchan, ¿cierto? Para un público especializado, pero a veces no tanto, sino a aquellas personas que están interesadas en estos temas de actualidad. Y hoy vamos a tocar el tema de la participación ciudadana en Ecuador y también en Latinoamérica. Y para eso tengo una pequeña introducción para que luego podamos tocar a nivel conceptual lo que es la participación ciudadana y ahí nos pueden entregar sus perspectivas. Dice, ante la renovación de las figuras políticas en Latinoamérica surgen distintas dudas frente a la continuidad de los proyectos políticos que parecían consolidarse. Considerando lo anterior y frente al actual llamado de consulta popular realizado por el presidente Lenín Moreno, corresponde preguntarse sobre los distintos mecanismos de participación ciudadana y su capacidad para canalizar las necesidades de la sociedad frente a la acción del Estado. Entonces, en un primer momento, profesor Basabe, yo quería que nos ayudara con un poco sobre esta relación entre la sociedad civil y el Estado. Y qué rol juega la ciudadanía y la participación en esto, quizás como un punto articulador. Gracias. Bueno, yo creo que la participación ciudadana es fundamental en cualquier aparato estatal, ¿no? Indudablemente. Ahí el primer punto es de qué tipo de ciudadanía estamos hablando. Y a mí me parece que la buena parte de las sociedades de América Latina, quizás con excepción de Uruguay, de Costa Rica, eventualmente Chile en alguna medida, son ciudadanías de baja intensidad. Es decir, estamos frente a un conjunto de personas que están muy conscientes de sus derechos, los exigen, pugnan por ellos permanentemente, pero no de sus obligaciones. Entonces, en ese sentido me parece que se presenta una relación absolutamente asimétrica
se la puede ejemplificar con cosas muy simples como decir, yo le demando al Estado por servicios, yo le demando al Estado por bienes, que en buena medida está bien, pero no quiero pagar impuestos. No, los impuestos, esa no es una obligación mía, pero sí demando la contravía de parte del Estado. Entonces yo creo que ese es una caracterización de la ciudadanía en la región, que me parece que en buena medida se ve reflejado luego en las relaciones precisamente que tú planteabas entre lo que es el Estado propiamente, el aparato gubernamental quizás mejor, y la sociedad como tal. Perfecto. En el mismo sentido, quizás, Pablo, ¿cómo ve esto? Porque, claro, hay una ciudadanía que entrega como una calidad jurídica, ¿cierto?, de que el Estado debería garantizar ciertos derechos, y es lo que decía el profesor, quizás nos preocupamos de los derechos, pero no de las obligaciones o de las cosas que deberíamos hacer como ciudadanos. ¿Cómo ves esta relación quizás un poco problemática entre estas obligaciones y los derechos que dota esta calidad de ser ciudadano dentro de los estados latinoamericanos? Bueno, yo creo que aquí tenemos que considerar la evolución de esa relación en términos históricos. Ajá. Si uno hace un rastreo, digamos, hacia más o menos 1917, lo que uno encuentra en América Latina es mayoritariamente estados y súbditos. Y es en el proceso del siglo, en el transcurso del siglo XX, que eso va cambiando, ¿no es cierto? Y finalmente, ahora, 100 años después, tenemos ciudadanos y estados. Sin embargo, los estados latinoamericanos son extraordinariamente débiles. Yo no estoy muy seguro de lo que decía acá el Santiago, que hablamos de una ciudadanía de baja intensidad. Yo diría que tenemos estados débiles, específicamente con relación al tema de los impuestos, ¿sí? Un estado con capacidad para cobrar impuestos es un estado que de alguna manera, ¿no es cierto?, le permite, le dota al ciudadano de lo que necesita, o por lo menos en teoría ahí está. Y en ese caso la demanda de derechos por parte de los ciudadanos pues tendría una base mucho más realista. Si la situación es más o menos, aquí pagamos muy poco en impuestos, digo, en términos relativos, en comparación con América Latina, estamos más o menos en la media, pero la media latinoamericana es bajísima, me parece que es alrededor del 13-15%. Y lo comparamos, digamos, con, no sé, Noruega, donde el 60% de tu salario se va en impuestos, ¿sí? Pero también donde tienes un estado que te llega hasta el último rincón de ese país y que te provee de esos servicios, vas a ver que la relación Estado-ciudadanía es una relación que tiende a normalizarse, por así decirlo, está altamente institucionalizada y tiene que ver con lo que podríamos llamar un pacto fiscal. Es decir, el Estado provee aquello que se supone que debe proveer, seguridad doméstica, seguridad externa y todos los servicios sociales que se demanden, ¿no es cierto? Y al cabo, es decir, otorga buena vida a sus ciudadanos y al cabo, y en contrapartida, pues los ciudadanos se atienen a la ley y no hay nada que hacer. Entonces, me parece que esa evolución histórica y ese contraste es relevante para mostrar lo que después vamos a tratar. Es decir, los ciudadanos en estados fuertes son ciudadanos que pueden participar y que tienen el derecho a hacerlo y que saben cómo hacerlo porque está plenamente institucionalizado. En América Latina la situación es bastante más incierta. Entiendo. Entonces, bueno, tienes sus matices, ¿cierto? En Latinoamérica esta relación y tú lo nombrabas muy bien. Hay un tema histórico donde al principio era Estado y súbditos y luego se empieza a consolidar esta categoría de ciudadanía asociada a ciertos derechos, a ciertas garantías por parte del Estado. Pero ¿dónde surge la participación, Nelson? ¿Qué nos podrías decir eso? Porque en un momento ya se deja de ser súbdito, por decirlo así, se pasa a tener el rol de ciudadano, pero además las exigencias van increciendo y se quiere participar de las decisiones. Bueno, eso tiene que ver de alguna manera con la distancia que de alguna manera el Estado plantea con respecto al ciudadano, o sea, es decir, y también con lo que dijo el profesor Pablo, o sea, es decir, si el Estado está presente en el último rincón del país o no. Y
lastimosamente los gobiernos o los estados latinoamericanos, muchos se despreocupan de unas determinadas poblaciones porque están lejos o porque realmente no les interesa porque no pagan impuestos o por alguna otra razón. Entonces, de alguna manera, los ciudadanos con la movilización y con la participación activa tratan de reducir o por lo menos de reclamar una demanda y una atención por parte del Estado, o sea, achicar la distancia o por último exigir una presencia mayor del Estado en temas muy básicos y sencillos, por ejemplo, salud, seguridad, que son algo fundamental para cualquier ciudadano. Ahora, lógicamente, como los estados latinoamericanos de alguna manera son débiles y tienen bajos niveles de institucionalización, pues lógicamente los ciudadanos tienden a movilizarse para, lógicamente, exigir unos mayores procesos o unas mayores preocupaciones por parte del Estado. Ahora, tenemos que tener en cuenta también de que los niveles de institucionalización varían, o sea, dentro de un mismo gobierno y dentro de un mismo Estado. Yo me pongo a pensar, digamos, en Colombia. Hay muchas cosas que están altamente institucionalizadas y otras no. Lo mismo acá o, digamos, en Bolivia u otros países. Entonces, hay unas cosas que funcionan muy bien. Y es porque los agentes estatales o gubernamentales hacen que la cosa funcione bien, pero eso no es, digamos, la regla general en muchos niveles o en muchos ámbitos. Entonces, funcionarán bien en salud, otros en educación o en cambio en obras públicas no, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que había que considerar, pero la gente generalmente se moviliza porque quiere ser atendida y tiene una demanda hacia el Estado. Claro, y estas demandas han tenido una especie de evolución en lo que venimos viendo en el diálogo, ¿cierto? Y esto va cambiando. Resulta que hay como una suerte de crisis del concepto como clásico de ciudadanía y ya no solamente está la exigencia, por ejemplo, de los derechos o de una política social que antes no existía, que comenzó y se desarrolló, pero hoy en día hay otras exigencias aparejadas de identidades que son colectivas, ya no tan individuales, como el género, por ejemplo, la etnia o la migración. Profesor Basabe, ¿qué nos puede decir sobre eso y cómo sería la nueva ciudadanía entonces y a qué estaría relacionada, ¿cierto? A ver, hay una idea bien interesante que surgió de lo que comentaba Pablo hace un momento, en el sentido de que yo había planteado que estas ciudadanías de baja intensidad serían las que explican un estado paupérrimo en términos de provisión de bienes. Vos decías lo contrario, quizás la relación inversa, porque el Estado es débil, la ciudadanía es de baja intensidad. Y quizás es el tema que hay una interacción en realidad, no hay una relación causa-efecto como yo la había planteado en el un lado y vos del otro lado. Quizás es una cuestión mutuamente interactiva, donde podemos zanjar el problema. Pero aún así el punto es, el Estado al final se conforma en función de los actores sociales, de los actores políticos, de la ciudadanía en términos generales. Y si es que esa relación es así, entonces tendría que ver, lo que explicaría sería el grado de ciudadanía, el tipo de Estado que conforman. No estoy seguro. Ya, pero podría ser la otro lado, lo que vos dices. O sea, los estados débiles son los que explican la ciudadanía de baja intensidad. Como una relación dialógica puede ser, ¿no? Yo creo... Claro, una interacción mutua. O sea, yo creo que hay que considerar que los estados en América Latina, en el mundo, ¿no es cierto?, no son creaciones de la ciudadanía, son creaciones de las élites. Son aparatos que concentran el poder en las élites. Y en los estados latinoamericanos, los procesos de conformación estatal muchas veces han estado delegados, digamos, del centro a poderes locales, ¿sí? Lo cual explica la heterogeneidad territorial del Estado. Los matices. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿sí? Toda la zona que causó un enorme problema al presidente Evo Morales en algún momento, la llamada Media Luna, ¿no es cierto?, históricamente tiene un proceso de conformación en el cual el centro delegó un conjunto de poderes a, por ejemplo, Santa Cruz. Y entonces no es raro que en Santa Cruz, una vez que el Estado intenta concentrar los poderes, ¿sí?, se creen pseudomovimientos ciudadanos,
¿no es cierto?, basados en identidades, etcétera, etcétera, Sí, etcétera, sí. localmente creadas a través de procesos históricos complejos. De acuerdo, hay un factor interactivo. Es decir, en la segunda vuelta, ¿sí? Y creo que el caso de Santa Cruz ilustra el asunto, en la segunda vuelta, cuando se vuelven a disputar cuáles son los poderes del Estado y cuáles son los poderes, digamos, de las élites locales, ¿sí? Las élites locales van a aprovechar aquello que han logrado crear como ciudadanía, entre comillas, como identidad natural, entre comillas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Santa Cruz se habla de una identidad cruceña altamente naturalizada, ¿sí? Que entra en tensión con la identidad del altiplano, que además es la identidad del centro del Estado. Hay procesos interactivos, hay ciclos de, digamos, reforzamiento de estos dos elementos. Sin embargo, y para volver a nuestro tema de participación, yo creo que uno tiene que empezar a preguntarse, tomando en cuenta esta heterogeneidad territorial del Estado, esta heterogeneidad de cada uno de los estados de América Latina, probablemente con la excepción de Uruguay, probablemente con la excepción de Costa Rica, de alguna manera también Chile, ¿no es cierto? Yo creo que Chile es un estado bastante potente en ese sentido. Habría que mirar dónde ocurre la participación, ¿sí? Es decir, siguiendo con tu concepto de actores políticos y actores sociales, un actor político lo es solo en la medida en que entra a disputar, de alguna manera, lo público, que entra a disputar, en definitiva, en las sociedades modernas, lo estatal. ¿Sí? El ejemplo más obvio en estos días es Cataluña. Sí, eso quería que me ayudaran finalmente, porque hemos tocamos ciudadanía, tocamos participación como un alcance histórico, pero ¿qué es eso que se llama participación ciudadana al fin? O sea, ¿dónde se concreta? Nelson, quizás me podría ayudar con eso. Lo que pasa es que hay que entender, yo creo, dos cosas y niveles distintos. Por ejemplo, en los últimos años, o por lo menos en la última década, los niveles de movilización en toda Latinoamérica crecieron y se incrementaron con respecto, digamos, las décadas anteriores. O sea, pensemos en países donde la movilización era casi inexistente, como Colombia, por el tema de la lucha armada, etcétera. Ya hay varias movilizaciones, incluso paros y bloqueos por parte de los campesinos. Lo mismo en Argentina. En Chile están el movimiento estudiantil, sí. Exactamente. En Perú están las movilizaciones contra las mineras, lo mismo acá. Y bueno, en otros países, en cambio, la movilización de alguna manera es incitada por el Estado. Pensemos en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, donde el Estado incita a sus bases o a unos sectores de la movilización, a unos sectores de la población a movilizarse, lógicamente, para apoyar o respaldar unas medidas del gobierno. Entonces, lógicamente, uno pregunta y dice, ¿esos movimientos son igual de legítimos que los ciudadanos que tienen unas demandas puntuales o unas demandas que están en pro del bien común? Porque lógicamente en estos tres países también la movilización va en contra de la política extractivista, en contra de, digamos, unos acuerdos poco beneficiosos, o por último, tratando de reclamar o de exigir una mayor transparencia en el manejo de las instituciones públicas. Entonces, lógicamente, la participación y la movilización ciudadana surgen de diferentes sitios, pero nuevamente, en algunos países y sobre todo en estos de la región andina, gran parte de la movilización de alguna manera partió del Estado o fue incentivado por el Estado, que lógicamente implica la protección de unos proyectos que, vistos desde una perspectiva más crítica, pues no han llevado, digamos, a algo bueno o a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Entonces, el tema de la participación sí habría que mirarla con mucho más detenimiento y, lógicamente, contextualizando en cada uno de los países, porque así, vistos en toda Latinoamérica, hay unas movilizaciones, sí, que van en contra de unas políticas extractivistas, en contra de unas políticas públicas que afectan al grueso de la población, pero hay países donde hay unas movilizaciones que se encuentran y luchan justamente
por una mayor incidencia en algunas políticas o por proteger a algunos gobiernos. Entonces, profesor, ¿cómo deberíamos entender la participación tomando lo que está sobre la mesa? O sea, o cuál es la forma correcta, quizás usted me corrige, pero ¿a qué le podemos llamar participación? ¿Respetamos las vías institucionales de participación que están, por ejemplo, en las constituciones, como en el caso de Ecuador o el caso de Bolivia? ¿O hacemos llamado a participación directa, como este tipo de llamado a consulta? A ver, es que yo creo que hay dos formas de participación, una más informal, por decirlo de alguna manera, que es la movilización, el bloqueo, toda esa serie de eventos que tratan los movimientos sociales, que me parece son genuinas cuando son espontáneas desde la población. Lo otro, la imposición desde arriba es una forma de capturar la participación ciudadana, como ha sido el caso del Ecuador. Hay un libro de David Altman del año 2014 que es referencial sobre la participación en América Latina, y él, con la excepción nuevamente de Uruguay y Costa Rica, dice participación genuina es casi inexistente. Y hay otra forma de participación más formal, que en alguna medida decías tú, que era la presentación de proyectos de ley, la intervención de la ciudadanía frente a las Cortes Constitucionales, por ejemplo, para demandar la inconstitucionalidad de normas, la convocatoria a consultas o plebiscitos. Y ahí me parece que en la región eso es prácticamente inexistente, nuevamente con las excepciones anotadas. Como un dato empírico de esto, desde 1979 hasta la fecha, en el Ecuador siempre existió la posibilidad de que la ciudadanía presente proyectos de ley. No hay un solo proyecto de ley, ni uno solo. Ni uno solo. El único que más se acercó en alguna medida fueron los inicios de las leyes de cuotas, que fueron desde los movimientos de mujeres, pero que al final quien la patrocinó en la Asamblea fue Anunciata Valdés, que era legisladora. Pero eso es lo más cercano. Entonces, visto así desde lo institucional y desde la participación espontánea, me da la impresión que el resultado global es medianamente deficitario. Pablo, entonces, tomando en cuenta lo que nos dice el profesor, ¿será que un poco que las vías institucionales de participación están como, pareciera que estuvieran ahí pero que no funcionaran? Están como, claro, inactivas, están bloqueadas. ¿Qué pasa? Entonces, en ese caso, ¿sería mejor estar convocando a esta forma de participación más directa? A ver, una vez más, el problema es un problema de nivel de análisis, creo yo. Es decir, si uno toma una definición sumamente amplia de participación, por participación cuenta cualquier cosa, ¿sí? Iniciada desde arriba, iniciada desde abajo, movimientos locales, demandas ante cortes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las ventajas del trabajo de David Altman es que él se concentra en los mecanismos de democracia directa, es decir, en plebiscitos. Y de hecho, no en cualquier tipo de plebiscitos, en plebiscitos que son vinculantes. Y ahí resalta el caso del Ecuador. ¿Por qué? Porque es uno de los países donde con más frecuencia en los últimos 100 años, ¿sí?, se han implementado plebiscitos. Y en los últimos 10 años, pues uno más o menos cada 2 o 3 años. Ahora, una de las cosas interesantes que muestra, que hace David en ese trabajo, es precisar el concepto de democracia directa, refiriéndolo a la posibilidad de que los ciudadanos comunes retengan lo que él dice, utilizando el trabajo de Tsebelis, ¿no es cierto?, retengan la posibilidad de ser actores de veto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pueden revertir políticas, ¿sí?, que han sido adoptadas por los respectivos gobernantes, o impulsar acciones para revisar leyes, este tipo de cosas. Una vez más, el Ecuador es un caso interesantísimo, porque normalmente los plebiscitos en el Ecuador han sido iniciados desde arriba. Hay muy pocas ocasiones en las cuales ha habido una consulta, una iniciativa popular, etcétera, lo que decía el Santiago, que parte desde abajo, ¿no es cierto? Y esto nos habla no tanto de la institucionalidad formal, nos habla de la institucionalidad informal del país. Pero desde arriba. En todo nivel, es decir, la política en este país, ¿sí?, es una política hecha a base de acuerdos, ¿no es cierto?, funcionan paralelos, ¿sí?, a la institucionalidad formal. Es el mismo caso en Bolivia. Y es el mismo caso en Colombia, es el mismo caso en Perú.
Si uno mira otros países, Uruguay, por ejemplo, sin lugar a dudas, esa no es la situación. Chile, tampoco es la situación. Pero me voy a concentrar solamente en los países andinos y en concreto el caso ecuatoriano. En estas condiciones, cuando aparece una movilización, por ejemplo, por demanda de participación social, lo que en realidad debería uno poder entender es que lo que hay ahí es un grupo de élite que está excluido de la coalición gobernante y que busca alguna forma de lograr que sus demandas sean procesadas en la coalición gobernante o entrar en la coalición gobernante. ¿Sí? Si eso es así, en Ecuador, cuando hablamos, y yo creo que es generalizable para América Latina, bueno, por lo menos para la América Andina, ¿sí? Si eso es así, uno tiene que preguntarse, exactamente como lo hace el David, ¿no es cierto? ¿Quién inicia? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Con qué instrumentos? Porque después de todo estamos hablando siempre de un juego político. En un juego político entran estrategias, entran recursos, entran capacidades organizacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, es mucho más probable que una demanda, por ejemplo, de constitucionalidad, ¿sí? Llegue a conocimiento de la institucionalidad formal, ¿no es cierto?, cuando hay un conjunto de patrocinadores, llamémoslo así, ¿no es cierto?, que logran poner juntos el poder organizacional suficiente como para ir a la corte, hacer la manifestación ritual en el arbolito, ir a varias entrevistas de radio, prensa, televisión, es decir, hacer el show, que da la impresión, ¿no es cierto?, de que esto es ciudadano y participativo. Claro. Si nos atenemos entonces a esta definición mínima, que creo que es muy operativa, de participación, como la capacidad de los ciudadanos para retener la posibilidad de revertir políticas, llegando incluso a sacar, ¿no es cierto?, mediante un referendo revocatorio, como en el caso, como se intentó varias veces, por lo menos una vez en Venezuela, ¿no es cierto?, o poner a prueba una decisión del Ejecutivo, como ocurrió con el referendo sobre el Pacto de Paz, que ahí se revirtió directamente una política, ¿sí? Solamente en esos casos me parece que, por lo menos para propósitos analíticos, empíricos, ¿sí? Otra cosa es la vaina que puedan tener los activistas, los políticos, los periodistas, ¿no es cierto? Pero para propósitos analítico-empíricos sería bueno utilizar una definición mínima que nos permita precisar quién, cómo, cuándo, con qué recursos y con qué resultados. Entiendo. Entonces, bueno, es lo que tú decías, ¿cierto? Pareciera que toma esas formas, ¿cierto? Como formas de acuerdo, formas de llamados desde arriba y llamados a participar, pero ¿hasta dónde llega esto? Porque siento que tiene un límite, o sea, ¿hasta dónde se puede hacer el llamado a participar? Y Nelson, por favor, ilústranos un poco con la experiencia boliviana, porque creo que ahí han habido bastantes intentos, claro, iniciativas de llamar a participar, a veces no con muy buenos resultados. Bueno, hay que entender que en Bolivia... O sea, todo puede ser, todo se consulta, todo puede llegar a consultarse. En realidad no, si uno se pone a pensar y comparar, digamos, cuántas veces Bolivia se utilizaron las consultas populares como mecanismo para aprobar o desaprobar una política pública, es muy rara. O sea, durante el gobierno de Morales, es el revocatorio del 21 de febrero del 2006, y durante el gobierno de Carlos Mesa para aprobar la política sobre el gas. Y nada más. Lo que allá sí hay es una movilización informal y, lógicamente, toda la gente tiende a asociarse en sindicatos. Allá hay sindicato para todo. Víctima de robos de auto, sindicato de personas que traen ropa de segunda, etcétera, etcétera. Ahora, hay todo. Ahora, volviendo a lo que decían los profesores Santiago y Pablo, uno tiene que considerar, sí, lógicamente, con qué recursos se hace una consulta o una iniciativa
para que se transforme en una política o en algo. Y ver los requisitos, o sea, lastimosamente aquí los requisitos son como muy estrictos. Tienes que recaudar el 0,01% del padrón electoral, que es algo así como 100.000 firmas a nivel nacional. Y lógicamente eso implica una gran cantidad de recursos. Acá se intentó llevar a cabo una revocatoria en contra de Rafael Correa, que no prosperó. Esa la llevó a cabo Carlos Vera. Y lógicamente uno piensa y dice, esa es una iniciativa ciudadana legítima, sí o no. Ahora, vámonos al lado contrario. Pamela Aguirre, que actualmente es asambleísta del Parlamento andino, es parlamentaria andina. Por ejemplo, ella recaudó firmas para, lógicamente, hacer una reforma a la Constitución y que haya una reelección indefinida. Entonces, lógicamente, para algunos los requisitos parecen ser mucho más flexibles que para otros. Y, lógicamente, unos pueden completar eso y otros no. Y eso tiene que ver, yo creo, con el manejo de la institución y, claro está, con quién patrocina estas iniciativas para que lleguen a su fin. Porque como lo dijo el profesor Pablo y también Santiago, esto es muy complicado. O sea, no cualquier ciudadano o un conjunto de ciudadanos conscientes que quieran participar pueden llevar a cabo, porque se necesita tiempo, se necesita recursos y, lógicamente, se necesita una voluntad política de parte de las instituciones de poder viabilizar, y que en algunos casos eso no se da. Y en Bolivia, de alguna manera, comparando con Ecuador, es muy poca la participación formal que se da, es más en el ámbito informal. Y si uno mira muy bien los niveles de movilización, en Bolivia por lo menos hay 2 marchas por día. Entiendo, o sea, hay movilización alta, pero no siempre esto se traduce en formas de participación, ¿no? Profesor Basabe, sobre lo mismo, porque acerca de lo que nos decían, o sea, hay muchos intentos de participar, de llamar a participar, que puede poner en tela de juicio el acto mismo de la participación. ¿Y cuáles son esos niveles? ¿Cómo logra uno de estos intentos de llamar a participar consolidarse y legitimarse y quedar? O sea, finalmente quizás en una constitución, quizás en un plebiscito, además que se acepte, porque puede no aceptarse o puede ser desconocido por la institucionalidad una vez ya habiendo sucedido el hecho. A mí me parece interesante la expresión que usaste, llamar a participar, y creo que a la gente no se les llama a participar. Exacto. La gente participa. Porque si vos les llamas a participar, tienes que poner el sándwich. Claro, hay que hacer hay que poner la recepción, exacto. Otra cosa es que nos organizamos y participamos. Ajá. Puede parecer una distinción trivial, pero me parece que tiene mucha carne fuerte, sí, de por medio eso, ¿no? La participación está genuina, espontánea, desde las organizaciones de los niveles más diversos, en los espacios más diversos del sector económico, del sector político, de los sectores sociales. Y yo en ese aspecto, esta participación más desde abajo, independientemente de qué capacidad tengan de conseguir los resultados, a mí me parece, al menos observando el caso ecuatoriano, en alguna medida Colombia quizás, es bien pobre. Es bien pobre lo que se consigue. Porque tú tienes, por ejemplo, actores sociales u organizaciones sociales, gente que hace movilización, y la asumes como un grupo medianamente organizado, permanente en el tiempo, y haces un rastreo de los últimos 10 años para nuevamente tener un referente empíricamente observable, y dices, ¿cuáles son? ¿Cuántas son? Y hay, evidentemente, pero no es que sean muchas. No es que sean muchas. Tienes por ahí algunas de corte ecológico, como acción ecológica precisamente. La CONAIE. Unos cuantos sindicatos. Unos cuantos, porque se terminaron en los 80, la gran mayoría. ¿Y qué más? Vos contame más. No, si o sea, ¿te acuerdas de alguno más? Yo estoy de acuerdo contigo, Santiago. De hecho, pero precisamente a eso voy cuando digo la cuestión de los acuerdos y las organizaciones y todo eso. Es decir, el food, los sindicatos, ¿sí? Contrario a lo que ocurre en Bolivia, acá los sindicatos son escasos, son súper débiles. Y además, esos sindicatos en realidad funcionan como, llamémoslo así, grupos de clientela. ¿Sí? Entonces, si la clientela es amplia,
¿sí? Como parecería ser que tiene la señora Aguiñaga, por ejemplo, tienes mucho éxito. Si la clientela es pequeña, pues tienes un éxito, digamos, modesto, como lo ha mostrado el food en numerosísimas ocasiones en los últimos 10 años. Yo creo que, por ejemplo, en los últimos 10 años, y volviendo al caso ecuatoriano, que hemos tenido algunos momentos en los cuales se ha dicho que la participación ciudadana ha sido esencial, ¿sí? Yo no encuentro un solo caso de participación ciudadana entendida como fruto de la autoorganización y la espontaneidad, ni uno, ¿sí? Ni siquiera en 2005, yendo un poquito más atrás, ¿no es cierto?, hacia la famosa rebelión de los forajidos, si uno analiza realmente cómo ocurrió eso, quiénes fueron los protagonistas, etcétera, 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 uno encuentra que fue una cosa bastante bien organizada, nada espontánea, ¿sí? Y que tenía un propósito muy, muy claro. Y el propósito era poner, digamos, el escenario propicio para que se diera un golpe de Estado, cosa que efectivamente ocurrió. Rafael Correa venía de esa experiencia, mucho de la gente de Alianza País venía de esa experiencia, ¿sí? Y obviamente se dieron cuenta, ¿sí?, que un escenario así era un escenario poco propicio para manejar, que atentaba contra la estabilidad del gobierno, y en cambio lo que hicieron fueron aprovechar las vinculaciones que sin lugar a dudas tenían con esos patrones de clientela, ¿sí?, en la sierra, en la costa, en el oriente, ¿sí?, para poner sus propias movilizaciones y dotar de estabilidad al régimen cuando lo necesitaba. Ahora, yo diría que el problema, si vamos entendiéndonos un poco de lo que estoy recogiendo aquí de los tres, yo diría que en los casos, por lo menos en los casos andinos, cada vez que aparece algo como si fuera participación ciudadana, habría que poner en duda dos términos. Uno, participación. Y dos, ciudadanía. ¿Sí? Lo que sí podemos tener, y mucho, y en abundancia en los Andes, es mucha movilización. ¿Sí? Mucha movilización por élites locales, regionales, nacionales, ¿no es cierto?, para conseguir modificar de alguna manera la coalición gobernante o hacer que esa coalición encuentre alguna forma de procesar sus demandas, pero claro, nada más. Claro, entonces encontramos un contexto donde hay bastante movilización, pero quizás donde no están las vías tan claras para que esa movilización se transforme en participación, pero más no tan dirigida, como decía, o no tan, como dije yo, de llamados a participar, porque parece que los réditos políticos de los ejercicios participativos importaran más que el hecho de la participación en sí. Y mira, depende de dónde mires, porque si tú lo miras al nivel subnacional, digamos los municipios, ¿sí?, o incluso más bajo, las juntas parroquiales. Yo creo que ahí, ¿no es cierto?, que son lugares donde la capacidad, donde los recursos organizacionales que entran en juego son pequeños, un poco lo que tú decías, ¿no es cierto?, es más fácil encontrar una disputa en torno a políticas públicas, muy claramente, ¿no es cierto?, donde efectivamente pueden entrar en juego elementos distintos, digamos, a la lógica esta de el patrón que se cae con el sándwich, llama a la participación, como quieras que se llame. Exacto. ¿Sí? Y que puedes tener, pero, insisto, una vez más, habría que respaldar todo esto, y yo aquí estoy hablando de manera muy especulativa, ¿sí?, con un conjunto de investigaciones empíricas que en Ecuador no existen, y me temo que no existirán durante algún tiempo. Es interesante, y les quiero proponer ya el último tema sobre la mesa para que hagamos la última ronda de respuestas, porque el tiempo de la radio se nos va volando. Y les quería agradecer una vez más, aprovechar también de mandar un saludo, porque el programa está saliendo en vivo y ya tenemos más de 700 visualizaciones online, así que un saludo para todos los seguidores que están a través de los canales de Flaxo Radio, a través de las redes sociales. Dialogando va a seguir tratando los temas de coyuntura, así que les pedimos que nos apoyen y compartan nuestro programa.
lo que les quería preguntar, que me ayudaran a entender esta relación entre, porque el contexto latinoamericano político últimamente ha estado muy presente el tema de la corrupción. Acá en Ecuador, pero bueno, en los distintos países, sin ver ideología ni tendencia política. ¿Cómo se relacionan estos temas de la participación ciudadana y la corrupción? Porque parece que la gente quisiera participar para evitar la corrupción, pero quizás la relación no es tan directa y ahí están en una equivocación. ¿Cómo nos pueden ayudar en eso, partiendo por ti, Nelson? Bueno, complicado. El problema está en que para que uno participe debe conocer todos los procedimientos y los niveles o los alcances de su participación. O sea, es decir, conocerse las normas y los reglamentos que lógicamente implican la contratación pública, las licitaciones, etcétera, que en algunos casos es un conocimiento bastante técnico y que no está al alcance de todos. Lo otro sería como que si el gobierno o todas las instancias gubernamentales ofrezcan toda la información disponible para que uno, sentado tranquilamente, procese la información y detecte de alguna manera alguna malversación o alguna incorrección o algo malo en el proceso y en la contratación. El problema está en que pese a que existe una ley de transparencia en muchos países de Latinoamérica, eso no se cumple. Primero porque el Estado no está interesado en dar información y del otro lado los ciudadanos tampoco están interesados en fiscalizar por lo menos un grueso de la población, porque es algo muy complejo, es algo muy complicado y tampoco hay información. Entonces, uno ¿cómo controla algo que desconoce? Por lógica general uno podría decir e intuir que algo está pasando si es que construyen una escuela y se cae al año. Exacto. O algo está pasando si es que construyen un hospital de 10 pisos, pero solo funcionan los 3 primeros y los equipamientos están ahí embodegados. Uno intuye eso. Pero ¿cómo comprueba la corrupción? Y lógicamente, ¿qué es lo que podría hacer uno para lógicamente luchar contra la corrupción y que se sancionen a los responsables? Pensemos que uno es responsable desde el aparato público por omisión o por acción. Entonces, lógicamente, implicaría seguir una serie de procedimientos y de procesos administrativos para llegar a una sanción de algún tipo. El problema está en que cualquier demanda implica tener pruebas. Por lo menos la Contraloría dice, ponga una demanda, o el Consejo de Participación Ciudadana, tiene una denuncia, pruébela, adjunte pruebas. Y uno cómo comprueba algo así si es que no tiene la información correspondiente. Puede haber muchos ciudadanos que están interesados. Claro, exacto. Pero el problema está en que no hay, digamos, las facilidades para hacer eso. Ahora, seguramente también hay algunos que están interesados en participar, digamos, de la corrupción y que como están afuera, pues quieren algo más, como decía el profesor Andrade, quieren ser parte del negociado y que por eso están interesados en denunciar o en hacer visible unos actos de corrupción. Entonces yo creo que por parte de la ciudadanía es un poco complicado por este conjunto de reglas y procedimientos que implica la accountability. Exacto. Es muy complicado. Está relacionado. Profesor, lo mismo, o sea, participación ciudadana, corrupción y también este tema de la rendición de cuentas que está como ahí como entre medio, ¿cierto? Ahí como puede un Estado que quiera llamar, o sea, hacer participar mucho y quizás no rendir cuenta, entonces como que contradictorio. Cuando me preguntan lo de corrupción agradezco no ser político porque no tiene libertad para decir cosas feas como la que voy a decir. Hay un libro de sabiduría ancestral que se llama El Kybalión. Y uno de los principios del Kybalión dice como es arriba, es abajo, refiriéndose a lo sacro y lo profano. Y yo lo planteo más bien como pregunta, ¿será que hay sociedades que son muy honestas en el común de los ciudadanos y sus políticos son altamente corruptos? O lo contrario, sociedades cuyos actores políticos son diáfanos y transparentes y la sociedad es absolutamente corrupta. Nunca vi un caso de esos. Yo creo que no, sí. Nunca vi un caso de esos. Entonces, pensando en el caso ecuatoriano al menos, porque es un tema delicado y prefiero remitirme solo al caso ecuatoriano, así evito procesos judiciales adicionalmente. Me cuesta creer que los niveles de corrupción que se manejan desde el sector público, que son los más visibles, ¿no? En el privado también hay, no sean el vivo reflejo de lo que es la sociedad. Claro, el común de los mortales no tenemos acceso a hacer un contrato de $1,000 millones por un trasvase, desde luego que no.
pero tenemos el momento de pasarnos del rojo, de pararte encima de la cebra, de evitar hacer la fila, de pagar por determinado trámite, cuestiones de ese tipo. Entonces, si es que la relación es así como estoy planteando, creo que es un problema generalizado de la sociedad. Entonces, observar hacia los actores políticos para darnos golpes de pecho y decir la corrupción en el país nos invade, la mayoría somos honestos. Ojalá sea así. A mí me queda una seria, pero muy seria duda de que al menos el país esté en esa condición. No digo que siempre haya sido así. Hace poco, en una conversación similar con Milton Luna, profesor de la Católica, él decía, él es historiador y está más en esa línea, decía que hacia los años 60, 70 había trabajos incluso de investigación, yo no los conozco, donde se daba cuenta de una sociedad mucho más transparente, mucho más respetuosa de los bienes públicos, en el caso ecuatoriano. Que existía un proceso educativo, al menos en lo formal, donde el bien público era respetado no como tuyo, sino como nuestro, como tal. Entonces, en ese sentido, yo creo que el ejercicio del combate a la corrupción debe partir nuevamente por la cuestión ciudadana, por empezar desde las bases, más que observar hacia arriba. Y finalmente, porque creo que es mi última intervención, en esto de la movilización, y quizás será para otro programa, hay un tema súper interesante que no es movilización ni participación directamente, sino es el ejercicio de presión precisamente, valga la redundancia, de los grupos de presión. Y ahí sí creo que hay un espacio enorme de investigación en América Latina en general, y de todos esos grupos de presión que pueden ser desde los propios sindicatos o desde los empresarios, hay un grupo de presión fundamental que ha determinado buena parte de las políticas de la región, y es la Iglesia Católica. Y creo que la influencia de la Iglesia Católica como grupo de presión, no formalmente, sino a través de partidos políticos, de actores, de fundaciones, de organizaciones, ha generado una serie de políticas públicas, no voy a calificarlas si positivas o negativas, y de valores dentro de la sociedad, que me parece pueden servir también para tener un panorama mucho más general, mucho más amplio, no solo de la participación, sino del tema de la corrupción que tú lo planteas. Muchas gracias, profesor. Pablo, ¿cómo ves esta relación? ¿La ves así a un punto quizás cultural, como lo tocaba el profesor, o quizás lo ves pensando en tu pregrado a un nivel psicológico de las personas, esto de echarle la culpa al político y estar, claro, en el día a día quizás también cometiendo cosas que podrían ser deshonestas, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que si lo planteamos en esos temas, en esos términos, sacamos el asunto del debate del campo de la política al campo de la moral. Yo en el campo de la moral, pues, no me meto. Yo creo que es interesante mirar cuáles son los elementos comunes en la corrupción. O sea, hacer algo de investigación empírica, no para saber quiénes son los que hicieron qué cosa, no, sino para saber en qué circunstancias. Por ejemplo, si tú miras, la mayor parte de la corrupción, de las denuncias de corrupción en este país, tienen que ver con la ejecución de obras de infraestructura. ¿Sí? Como la licitación. Por una serie de vías, pero básicamente tiene que ver con construcción de infraestructura. Si lo ves en Brasil, también. ¿Sí? Ahora, busquemos otro sector donde pueden haber también denuncias de corrupción. Digamos, investigación y desarrollo. Y por eso no me estoy refiriendo a esa solemne tontería llamada Yachay. Me estoy refiriendo a crear nueva tecnología. Si ustedes recuerdan el escándalo de Petrobras hace unos cuantos meses, ¿no es cierto?, surgió todo un escándalo en torno a sobrepagos, mala administración, pagos al presidente, ¿sí? Si uno hace el seguimiento, uno encuentra que efectivamente hubo corrupción, pero básicamente en infraestructura. ¿Sí? Si vas al otro extremo, que es plataformas de extracción de petróleo de alta tecnología, en lo cual Petrobras es uno de los líderes en el mundo,
¿sí? Encuentras que no hay corrupción o que hubo muy pequeña. ¿Por qué? Porque cuando construyes infraestructura, ¿sí? Es muy fácil, es muy fácil, ¿sí? Que los contratos se hagan de X manera o de Y manera, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo no estoy de acuerdo con Santiago en que pasarse un semáforo en rojo sea un acto de corrupción. Es simplemente una desobediencia, una ignorancia y en muchos casos una franca estupidez. Me parece que sí es un acto de corrupción, ¿sí? Cuando tú, como político en ejercicio, gobernante en ejercicio, ¿sí? Violas a sabiendas las leyes y regulaciones que norman tu acción, porque para eso están, ¿sí? Y los poderes que deben controlarte, la Asamblea Nacional, la Contraloría, la Fiscalía, la Corte Suprema, etcétera, 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 todos miran para otro lado. Me parece que ahí sí hay un problema. Y no es un problema de falta de participación, no es un problema de cultura, no es un problema de instituciones informales, es un problema de las instituciones formales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que poner el ojo en mirar cómo están funcionando esas instituciones formales, que sabemos que van a funcionar, que son un sector todavía pequeñito de la realidad, ¿no es cierto? Probablemente no muy funcional, pero bueno, a esas se les puede corregir. ¿Sí? Entiendo. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho a los tres haber aceptado nuestra invitación de participar. Le agradecemos también las perspectivas que han podido poner sobre la mesa. Quedan cosas para otros programas, vamos a seguir adelante con Dialogando y apenas podamos los vamos a contactar para ver si nos dan un tiempito nuevamente. Hace poco escuchamos los truenos y relámpagos de la ciudad de Quito que nos sacaban un poco del debate. Y nada, agradecerle mucho a las personas que nos están apoyando. Llegamos a las más de 1000 visualizaciones en vivo, así que estamos contentos acá desde la cabina, de la producción me hacen aplausos. Y nada, nos toca despedirnos. Muchas gracias, le agradecemos a cada uno de ustedes. El programa va a quedar dando vuelta en las redes sociales para que lo puedan revisar. Y bueno, eso fue todo por hoy en la versión de Dialogando. Les paso los últimos avisos. Escenario de conciertos que estaba tocando antes del programa Dialogando va a seguir en un reprise durante esta noche, ¿cierto? A las 8:30, exactamente. Bueno, estamos confirmando el horario porque no tengo el horario exacto, pero sigue escenario de conciertos a las 8 en punto. Exacto, ahí me confirman, 8 en punto. Y mañana viene la grabación del programa sobre todo el tema que está ocurriendo en Cataluña. Así que sigue Dialogando, tocando los temas que importan y le agradecemos mucho por su apoyo. Esto fue Dialogando aquí en Flaxo Radio. Hasta luego. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.